Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de esta nuestra materia de estadística descriptiva con datos cuantitativos y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que son las medidas de forma. Esto viene siendo parte muy importante y que le da continuidad a lo que vendrían siendo las medidas de posición. Básicamente, nosotros podemos decir que dentro de las medidas de forma existen lo que es el coeficiente de asimetría. Muchachos, cuando nosotros tomamos datos y comenzamos a hacer los diferentes análisis estadísticos, bueno, como hemos visto, estos se van a presentar en lo que vendría siendo en esto que se le conoce un tipo de curva. Ok, cuando nosotros tenemos datos totalmente equilibrados, por decirlo de alguna manera, va a presentar una simetría de lo que se conoce como una simetría simétrica. Es decir, que todos nuestros datos van a estar muy bien distribuidos. Y en esta parte de acá, esta línea roja va a ser nuestro promedio, va a ser nuestra moda y va a ser nuestra mediana. Ahora, en función de cómo nuestros datos van a estar siendo distribuidos, es que van a tomar cierta forma este tipo de curva. ¿Ok? Cuando los datos, me repito una vez más, cuando los datos están totalmente uniformes, va a existir un estado de simetría que es totalmente simétrico, ¿ok? Alrededor de lo que vendría siendo esta línea roja que es nuestro punto central. Dentro de las medidas de coeficiente de asimetría también vamos a poder encontrar otros dos tipos. Bueno, este es la primera forma, o este es la primera forma o el coeficiente que puede tomar nuestra distribución. Nuestra segunda forma vendría siendo algo que se llama un coeficiente de asimetría positivo, y es decir que a partir de esta línea roja, bueno, básicamente, ¿qué es? Esa línea roja básicamente es nuestra moda. Recordando que esta es la parte que presenta más datos o que tiene una mayor frecuencia. Cuando nosotros tenemos una distribución donde nuestros datos se encuentran a la derecha de nuestra moda, nosotros vemos que tenemos una simetría positiva. De caso contrario, cuando nosotros vemos que nuestros datos se presentan mayormente de nuestra moda hacia la izquierda, nosotros tendremos una asimetría negativa. ¿Ok? Esto, esto del coeficiente de asimetría, ahorita lo estamos viendo de una manera visual, pero ¿cómo nosotros lo podemos calcular? Bien facilito. Sea eso el coeficiente de asimetría. ¿Cómo se calcula? Está facilito. Es tres veces, o lo que vendría siendo el promedio menos la mediana, esto multiplicado tres veces, y luego lo vamos a dividir entre la desviación estándar. Así nosotros vamos a poder obtener el coeficiente de asimetría. Ahora, si nosotros no presentáramos una gráfica para graficar cómo están distribuidos nuestros datos, o de repente si ustedes ven coeficientes de asimetría en algún programa o en algún paquete estadístico, ¿cómo vamos a ver si, por ejemplo, tiene una simetría positiva, si tiene una simetría negativa? Bueno, básicamente es, por ejemplo, cuando el coeficiente de asimetría es mayor a cero, quiere decir que todos nuestros datos se encuentran hacia la derecha de lo que vendría siendo nuestra moda, ¿ok? Porque la mayoría de nuestros datos se va a encontrar acá. Cuando yo veo que que el coeficiente de asimetría es igual a cero, eso quiere decir que tengo una distribución perfecta, ¿ok? ¿Y cómo lo identifico? Porque el coeficiente de simetría va a ser igual a cero. Ahora, si yo tengo mi coeficiente de simetría menor a cero, eso quiere decir que todos mis datos se van a encontrar en esta parte de acá. Es exactamente esto, muchachos, ¿ok?
Esta es la positiva porque está hacia la derecha. Esta es la negativa porque está hacia la izquierda. ¿De qué? De nuestra moda, muchachos, ¿ok? ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando el coeficiente de simetría es mayor a 0, es una simetría positiva. Cuando nuestro coeficiente de simetría esté negativo, eso quiere decir que vamos a encontrar números menores a 0. Y no se crean que es, ¿cómo se llama? Así de menos 15, menos 20, sino en realidad es menos 0, menos 0.4, menos 0.5 y así. Y cuando tenemos una asimetría simétrica o nuestros datos están muy bien distribuidos, vamos a encontrar que es igual a 0. Otra de las medidas muy importantes de forma es el coeficiente de kurtosis. Y miren, si la primera describe si nuestros datos están hacia la izquierda y hacia la derecha, o hacia nuestra derecha, esta es lo que nos va a ayudar a saber es cómo es que se encuentran distribuidas sobre un grado de apuntamiento, la curva de los datos, es decir, en qué región se concentran los datos. Por ejemplo, miren, cuando nosotros estudiamos alguna distribución de algunos datos y la mayoría de nuestros datos se encuentra sobre lo que vendría siendo exactamente la mitad o lo que vendría siendo la mediana, eso quiere decir que nosotros tenemos un coeficiente de kurtosis que se le llama leptocúrtica, ¿ok? Cuando nosotros vemos que la distribución de nuestros datos está homogéneo, que está exactamente bien distribuido, eso le llamamos que tenemos un coeficiente de kurtosis mesocúrtica. Y cuando vemos que todos nuestros datos se encuentran así distribuidos, se podría decir que a lo ancho, eso quiere decir que nosotros tenemos un coeficiente de kurtosis platicúrtica. Okay, esto también es muy importante porque nosotros vamos a ver cómo se agrupan y cómo se distinguen nuestros datos. Para que nosotros podamos conocer lo que viene haciendo el coeficiente de kurtosis, vamos nosotros a agarrar lo que es la siguiente fórmula. Vamos a agarrar lo que vendría siendo la sumatoria de x sub y menos lo que vendría siendo el promedio y lo vamos a elevar a la cuarta sobre lo que vendría siendo el número de datos por un minuto, a ver si no me equivoqué, por la desviación estándar a la cuarta menos 3. Ya saben, estos son el número de datos, la desviación estándar elevada a la cuarta, la sumatoria de cada uno de los datos menos lo que vendría siendo el promedio elevado a la 4 menos 3. Y los resultados que me van a arrojar son los siguientes. Cuando el coeficiente de kurtosis me da que es mayor a 0, eso quiere decir que nosotros tenemos una medida de forma leptocúrtica, o sea que todos nuestros datos se encuentran aglomerados en esta parte de acá, lo cual no es bueno. Cuando de repente nosotros tenemos que el coeficiente de kurtosis es igual a 0, tenemos que el coeficiente de kurtosis es mesocúrtica. Y menor a 0, eso quiere decir que es platicúrtica. Ahora, entre más cercano esté a 0 estas dos medidas de forma, entre más se acerque a 0, por ejemplo, entre más se acerque a 0, eso quiere decir que mejor son nuestros datos, ¿ok? Para lo cual esto nos va a ayudar mucho a hacer inferencias estadísticas. Es por ello que nosotros tenemos que analizar esta situación y pues ver cómo le hacemos nosotros en un contexto de cómo le hacemos tal vez tomar más muestras de campo para que nosotros podamos acercarlo más a 0. ¿Ok? Ahora, ¿esto cómo se correlaciona directamente con las medidas de tendencia central? Muy facilito, muchachos. Por ejemplo, cuando yo tengo, fíjense muy bien,
una simetría un coeficiente de simetría que es totalmente simétrico, ¿ok? Y también tengo un coeficiente de kurtosis que es mesocúrtico, eso va a significar que mi moda va a ser igual a mi mediana y también va a ser igual a mi promedio. Pero, caso contrario, si por ejemplo yo tengo una distribución, aquí se lo voy a poner, si yo tengo una distribución positiva, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo una distribución positiva, primero va a ser mi moda. Por ejemplo, vamos a ponerle números. Es un ejemplo, mi moda va a ser de 15, mi mediana tal vez va a ser de 16 y mi media tal vez va a ser de 17. ¿Ok? Ahora, por el caso contrario, si yo tengo una distribución negativa, primero va a estar tal vez mi promedio que tal vez sea 15, mi mediana que sea 16 y mi moda que sea 17. ¿Ok? Esto es para ponerle números, para que se entienda. Es por ello, muchachos, que entre nosotros más podamos tomar los coeficientes de forma que más se lleguen a cero, o bueno, tomar las suficientes muestras para que este coeficiente de forma se acerquen a cero, mayor van a ser todos los cálculos estadísticos que voy a sacar después con este set de datos. ¿Ok? Bueno, de mi parte esto ha sido todo, espero haya podido pues explicarlo y nos vemos en la siguiente clase.